Muy buenas tardes con todos. Sean bienvenidos. Soy Connie, el día de hoy seré la moderadora de esta mesa en donde trabajaremos con las ponencias en el eje de dinámica de las ciencias y la tecnología. Las reglas para trabajar el día de hoy serán las siguientes. Para los ponentes, cada ponente tendrá 10 minutos para presentar su ponencia. A los 8 minutos sonará una alarma para indicarles que están pronto a terminar su tiempo, como la siguiente. A los 10 minutos sonará nuevamente la alarma para pedirles que por favor finalicen y nos den paso para el siguiente ponente. Por favor, a pesar que las ponencias tienen diferentes autores, solo un ponente puede presentar. Para los asistentes, si tienen alguna pregunta, por favor registrarlas en el chat. Al final de las presentaciones leeremos todas las preguntas. No se olviden poner a quién va dirigida la pregunta. Para el registro. Es necesario, al final el equipo técnico va en el chat va a poner el link para registrarse. Es necesario que no se olviden el registro porque de aquí nosotros tomaremos los datos para generar los certificados. Dentro de este eje de la dinámica vamos a empezar con la siguiente presentación, por favor. El uso del CAJOP para la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias naturales, caso Unidad Educativa Génesis. Está por Julia del Rosario Paredes Villasís, Javier Alexander Escalante Aldaz, Mariana Patricia Oviedo Garcés. Buenas tardes, perdonen, hablo en nombre de Julia Paredes. Me dice que no le dan paso al ingreso a la sala. En este momento no hay nadie en espera. Todos, ahorita Dylan o Wanda está entrando y no hay nadie más en espera. ¿Es posible entonces que nos permitan, por favor, confirmar esta parte? Porque parece que hay algún cruce en la sala. Ok, estimada, vamos a continuar con la siguiente ponencia y luego retomamos con Julia. Gracias. Okay. La siguiente ponencia que vamos a tratar el día de hoy es Maternidad y Desarrollo Profesional, desigualdades en las trayectorias laborales de las ingenieras del sudeste bonaerense. María Victoria Martínez. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Bueno, empiezo. Sí, por favor. Bueno, en primer lugar me presento brevemente. Yo soy licenciada en Sociología y actualmente estoy realizando mi doctorado en Ciencias Sociales y Humanas en la Universidad Nacional de Quilmes, en Buenos Aires, Argentina. En esta ponencia lo que propongo es reflexionar sobre cómo se vincula las proyecciones maternales sobre la maternidad que se realizan las mujeres profesionales con su desarrollo profesional. Es decir, cómo se relaciona el modelo de maternidad que las mujeres profesionales desean ejercer, cómo se relaciona este con su trayectoria profesional. Para esto parto de las experiencias de ingenieras que se desempeñan en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Elegí las ingenieras porque son mujeres que para insertarse a esta profesión han debido sortear obstáculos importantes, ¿no? En primer lugar, la ingeniería se constituye, por lo menos como una representación social en Argentina, como una de las carreras más difíciles y largas que tiene la oferta educativa universitaria. Esto sería un primer obstáculo tanto para varones como para mujeres. Ahora bien, la ingeniería, como otras carreras que se relacionan a la ciencia y la tecnología, son carreras que están relacionadas a la masculinidad, ¿no? Que se consideran un saber masculino. Entonces, tanto para mujeres como para disidencias, esto sería un segundo obstáculo para insertarse a la profesión. Entonces, por estos motivos, se puede pensar que las ingenieras tienen razones de sobra para valorar positivamente su profesión, ¿no? Porque han debido sortear en estos particulares obstáculos. Bueno, el análisis que voy a exponer a continuación se basa en 30 entrevistas a ingenieras que se desempeñan tanto en distintos sectores de la economía, como puede ser el sector público, el sector privado, en distintos empleos, en distintas ramas de la ingeniería, tanto aquellas ramas más masculinizadas, en donde las mujeres son casi una excepción, como es ingeniería mecánica, eléctrica o electromecánica, como también aquellas ramas donde la participación de las mujeres es más elevada, como es ingeniería en alimentos o ingeniería química. En el medio de estos dos polos existen diversas ramas que no existe ni tanta participación como en estas últimas que mencioné, ni tan baja como en las primeras, ¿no?
Entre ellas podemos mencionar ingeniería naval, ingeniería industrial, ingeniería en materiales. También las mujeres que entrevisté son mujeres que rondan una edad entre los 25 y los 60 años. Este rango de edades fue una decisión tomada porque lo que quería era ver si los modelos de maternidad, así como sus percepciones profesionales, varían a partir de las transformaciones generacionales. Entonces, bueno, pasando ya un poco al análisis, la primera, una de las diferencias que se nota en relación a la generación, digamos, son en las mujeres más jóvenes. Las mujeres entre 25 y 30 años son las únicas que, al manifestarse cómo se les presenta la maternidad, es decir, cómo proyectan esta maternidad, porque son mujeres que aún no han tenido hijos, en relación a la conciliación entre su maternidad y su desarrollo profesional, son las únicas que mencionan la importancia de la corresponsabilidad. Es decir, para poder llevar una conciliación satisfactoria, en donde puede ejercer una maternidad a su gusto y mantener ese deseo de seguir desarrollándose profesionalmente, la redistribución de tareas dentro de su pareja, ya sea hombre o sea mujer, para ellas es fundamental. En cambio, para las mujeres de más de 30, no existen variaciones generacionales porque todas se hacen cargo, ya sea en su proyección, como efectivamente ha sucedido, como se me relatan aquellas mujeres que ya son madres, la responsabilidad cae exclusivamente sobre ellas. Y esto se ve en los quiebres en esas trayectorias, ¿no? Se proyectan, o efectivamente sucedieron, cambios importantes a partir de la maternidad. Sobre todo eligen o abandonan puestos de trabajo o eligen aquellos puestos en donde los horarios, las jornadas de trabajo, las responsabilidades son menores, también es su remuneración y su estatus es menor, pero le permite conciliar satisfactoriamente su trabajo con estas responsabilidades. Por otro lado, si observamos el modelo de maternidad que estas mujeres desean ejercer, también tampoco se encuentran significativas transformaciones generacionales, ¿no? Existen dos grandes grupos de modelos. Un primer modelo es el de maternidad intensiva, en donde estas mujeres lo que exponen es el deseo de ocupar el mayor tiempo posible con sus hijos. Si bien ninguna de estas mujeres dejó de trabajar, entonces a lo largo de su maternidad han tenido que dejar a sus hijos con otras cuidadoras o otros cuidadores, estas vivencias se relatan con bastante angustia, ¿no? Para ellas, el estar presente lo máximo posible es muy importante, y esto, aunque ellas no lo digan, lo que manifiesta es esta idea de la madre como sostén de esa crianza, ¿no? Como la persona más importante y la que mejor va a realizar estas tareas de cuidado. Por otro lado, está un modelo de maternidad que, en vez de valorar la cantidad de horas que está junto a los hijos, se valora la calidad de ese tiempo. O sea, un tiempo en donde esté dedicado solamente a esos hijos, mientras que en esta cantidad, hay horas que sí se pueden dedicar al trabajo sin esta angustia que manifiestan las primeras. Como decía, estos dos modelos no tienen una relación directamente generacional, sino que están relacionados a la percepción que tienen estas mujeres sobre su profesión. Las primeras, las que manifiestan este deseo de maternidad intensiva, perciben a su trabajo como un medio material, ¿sí? Un medio para mantener un estilo de vida, para vivir, digamos, para sostenerse económicamente, manifestando muchas veces que si pudieran no trabajar no lo harían, ¿no? A pesar de ser mujeres que han invertido mucho tiempo, digamos, en su profesión. Por otro lado, las mujeres que manifiestan mayor autonomía frente a estos roles familiares y no siguen una maternidad no en estas condiciones tan tradicionales, son mujeres que sí valoran su profesión y sí la consideran como una fuente de satisfacción personal. Estos modelos influyen en sus trayectorias profesionales, ¿no? Para las primeras mujeres, en su mayoría, están en espacios laborales donde, como decía al principio, ¿no? Son peor remunerizados que otros, están menos valorizados, pero son empleos que son más flexibles y casi siempre coinciden su jornada laboral con la jornada escolar de sus hijos, por lo que tienen el resto del día disponible para ellos. Para las mujeres que valoran y toman su profesión
como un proyecto de realización personal, si observamos su desarrollo familiar, podemos ver que este no se desarrolla sin complicaciones. Entonces, muchas de estas mujeres deben postergar esta maternidad deseada, la deben postergar hacia momentos de las trayectorias profesionales en donde este costo en la conciliación no sea tan importante. Otras mujeres que ya están próximas a jubilar, si tienen hijos grandes, se divorciaron. Entonces, lo que nos muestra esto, por un lado, que aquella mayor dedicación y mayor valoración del trabajo profesional puede implicar inestabilidades o desequilibrios dentro de la familia que pueden llevar a un divorcio, pero también lo que nos muestra es que la mayor autonomía económica y emocional que brinda una profesión también les puede brindar más seguridad a la hora de decidir, de tomar esos caminos que para ellas les parecen más acertados. Por el lado de las ramas de la ingeniería, ¿no? Las distintas ramas, no se encuentran tampoco importantes variaciones, lo que sí se encuentran diferencias en el sector de la economía donde estas mujeres se desempeñan. En el sector industrial, todas las mujeres que se desempeñan en el sector industrial valoran positivamente su trabajo. Y esto tiene sentido porque en el trabajo del sector industrial es el sector donde las jornadas de trabajo o el tipo de empleo es el que mayor carga tiene, ¿no? Son jornadas extensas, muchas responsabilidades, mucha competencia. Entonces, para desarrollarse en este sector, tiene sentido que estas mujeres realmente valoren su trabajo, porque si no podrían irse a otros espacios en donde el horario justamente sea más flexible. Estas mujeres, como decía, ¿no? La relación con su trabajo es muy valorada, y al mismo tiempo esta maternidad no se presenta en términos de intensidad, sino más de calidad. Aunque son mujeres que no defiendan un estilo de maternidad intensiva y lo expresan aquellas mujeres que ya han sido madres y que expresan estos primeros meses de licencia, que no pudieron ir a trabajar, como un encierro, en sus mismas palabras. Entonces valoran ese tiempo para ellas de trabajo. Aún así, las extensas horas fuera de su hogar significan para ellas una fuente de culpa, un motivo de angustia y de culpa. Sobre todo las mujeres que tienen hijos entre 9 y 13 años, que es una edad en donde empiezan a reclamar ese tiempo que están fuera de su hogar. Por lo tanto, lo que me interesa mostrar es que tanto la maternidad como la esfera profesional se siguen representando como complicadas, ¿no? Como una relación dificultosa, tanto para las mujeres que plantean una necesidad de una maternidad un poco más presente que las que no. Y para cerrar, para terminar, para decir las conclusiones, me parece que en primer lugar, bueno, coexisten distintas modalidades de maternidad, no porque una mujer decida e invierta tiempo en su profesión, eso no significa directamente que vaya a perder valor o perder centralidad de ese rol maternal. No es una causa directa. Y también para aquellas mujeres que para su profesión constituye una realización personal y valoran ese tiempo, igualmente este tiempo por fuera del trabajo implica muchas veces que las exigencias de su trabajo implica estar ausente en momentos importantes de la vida de sus hijos, como por ejemplo actos escolares, cumpleaños, acompañar a un control médico. Son situaciones que para ellas generan angustia. Entonces lo que me parece, las ideas me parece relevante dejar acá y destacar son, en un primer lugar, se debe trabajar sobre la mayor corresponsabilidad, ¿no? Que las mujeres no, o sea, la mayor carga de las tareas domésticas y de cuidados en las mujeres está presente y sigue manifestándose en las desigualdades en el mercado laboral, pero esta mayor redistribución tiene que venir acompañada de una mayor valoración de estas tareas de cuidados también, ¿no? Porque todas las personas necesitamos de cuidados, necesitamos brindar cuidados a esas personas que nos rodean, y son fundamentales, digamos, para el desarrollo de una vida digna. Entonces, en la inserción de las mujeres en el mercado laboral se ha hecho a partir de una adopción de un modelo androcéntrico que se caracteriza justamente por estas extensas horas y mayores responsabilidades, que es un modelo que debe empezar a cuestionarse y que está entrando en crisis.
Bueno, les agradezco mucho por su atención. Muchas gracias, Victoria. Vamos a retomar la ponencia de el uso del Kahoot para la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias naturales, caso Unidad Educativa Génesis, con Julia del Rosario Paredes Villasís. Por favor, me ayudan con la cámara de Julia, que me está poniendo que no puede abrir. Y para la persona, Jess, el listado para la asistencia se pasará al final. Les estaremos avisando para que puedan registrar su asistencia. Muy buenas tardes. Con todos, con todas, ¿usted me va a proyectar las diapositivas? Porque no está habilitado para proyectar. Por favor, que le habiliten para que proyecte. Está habilitado, por favor, proyecte su diapositiva. No está. No está. El anfitrión está inhabilitado. Sí, en este momento usted está como co-host. Usted podría compartir pantalla ahora. Ay. ¿Cómo lo vamos, Julia? No, ya está. Ok. Por favor. ¿Estamos? Sí, por favor, abra la presentación nada más. Sí. Póngala en pantalla completa, por favor. Ya. Perfecto. Listo. Empecemos. Muy buenas tardes con todos ustedes. Nuestro trabajo justamente se refiere al uso del Kahoot para la enseñanza-aprendizaje de ciencias naturales. Hemos trabajado en la unidad educativa Génesis y debo empezar indicando que como antecedente este proyecto tiene la base de una actividad que tienen en la granja agrícola de la unidad educativa Génesis, en la cual ellos presentaron un proyecto con los niños para uso de fertilizantes y de abonos orgánicos. Con esta razón, en el 2019 se empezó el trabajo en la actividad agrícola y esto pues vimos la necesidad de trasladarlo al uso tecnológico, que no estuvo previsto la pandemia, lógicamente, y que esto nos permitió estar ya a la vanguardia en el tema del uso de la tecnología. Fue muy ventajoso el poder usar ya estas herramientas para el aprendizaje de las ciencias naturales. Con este antecedente debo indicarles a ustedes que la unidad educativa procedió a una capacitación específica a todos los maestros de la unidad educativa Génesis, en la que se le daba lógicamente mayor énfasis a las ciencias naturales. Pero como pueden ustedes ver aquí en los resultados, tenemos el uso del inglés que está vinculado con las ciencias naturales. Y esto fue bastante beneficioso porque a la par que iban fijando el conocimiento en las ciencias naturales, también iban haciendo uso del tiempo para el aprendizaje del idioma inglés. Debo indicar también que se ha hecho trabajos en el tema del laboratorio y ha permitido que, por ejemplo, los niños y niñas ya puedan descubrir el número de huesos que hay
justamente con esta fijación del conocimiento para un aprendizaje significativo. Entonces, esto nos ha dado buenos resultados, digamos así, tanto en el aprendizaje en casa, porque a raíz de la pandemia, pues hubo que cambiar todas estas actividades, y como sabemos todos, estamos en educación remota, y esto nos ha permitido que los niños tengan mayor actividad. Podemos ver aquí las clases interactivas que ellos tienen, y cuando se relaciona, por ejemplo, el deporte con las ciencias, están muy interesados en que haya esa contestación importantísima de lo que significa para ellos el aprender la ciencia, pero también seguir en esta dinámica de atención, lo que ha permitido que no estén los niños aburridos, como decimos en el lenguaje coloquial. Esto nos llevó también a hacernos varias preguntas. Nosotros pensamos, ¿no?, en la unidad educativa Génesis con Javier Escalante, que es uno de los tecnólogos de esta institución, y con la profesora, el vicerrector, la rectora y los otros maestros, pues, ¿qué va a pasar en el próximo año? ¿Cuáles van a ser nuestras propuestas para el trabajo en el próximo año? Si bien ya se volverá a la presencialidad, pero ¿qué haremos con los chicos? Y se hizo una encuesta justamente para ver qué es lo que ellos pedían en cuanto a mantener la educación remota o ya tener una educación presencial. Y como ustedes pueden ver, el 24% dice que lo que le gusta son las explicaciones del maestro, pero justamente llevados al buen uso de la tecnología. Tenemos también el horario, o sea, les permite tener una actividad más concisa en el caso de hacer su propio horario en la casa. Pero también, lógicamente, que hay una intencionalidad de regresar a las clases presenciales. Y cuando nosotros preguntamos, pues como ustedes pueden ver los resultados, nos dicen que dentro de las clases presenciales, lo que le gusta son las tareas, la explicación, pero básicamente la convivencia, el compartir con los compañeros es lo que más les atrae para regresar a las clases presenciales. Esto nos motiva a entender que la institución puede mantener su educación virtual, como ya lo venía haciendo. Teníamos ya, como les explico, desde el 2019, un trabajo correlacionado en el tema de uso. Habíamos ya planteado en los proyectos institucionales el tema de la educación sincrónica y asincrónica. Y esto fue muy, muy beneficioso porque no nos cogió desprevenidos. ¿Qué es lo que nos plantea, por ejemplo, el Banco Interamericano para las nuevas tendencias? Nos habla de que debemos usar la gamificación, el aprendizaje utilizando otras herramientas dentro de la pedagogía emergente. Y pues esto también nos ha motivado como institución, porque quiere decir que con esta base que tenemos y con estos resultados que hemos obtenido en este año y medio prácticamente que le dimos mayor impulso a las evaluaciones usando el tema del Kahoot, nosotros podamos también plantearnos nuevas herramientas de trabajo para el próximo año lectivo. Como les decía, los maestros mantienen talleres propositivos de tal manera que se pueda argumentar cuáles serían las mejores actividades que nosotros podemos hacer para el próximo año lectivo con los estudiantes, sea que vayamos totalmente a la presencialidad, o sea que mantengamos esta educación híbrida, inclusive con lo que se llama pues el aula invertida, o sea, hacer que el estudiante teorice la práctica y practique la teoría. Porque nosotros justamente nos basamos en el principio de Ángel Pérez Gómez que dice el menos es más. O sea, como menos cantidad de contenido le demos,
pero que sea para fijarlo en la memoria a largo plazo. Pero también el mayor aprendizaje que el estudiante pueda tener en la interrelación con la tecnología. Esto es lo que nosotros podríamos indicar en esta presentación, dado que nuestra investigación está en una fase exploratoria, diagnóstica. Habíamos planteado nosotros una fase cuanti y cualitativa, ¿no? De tal manera que podamos hacer entrevistas y hacerlas un análisis de qué es lo que está pasando. Lamentablemente, como les digo, esta investigación fue planteada para trabajarlo en conjunto con la granja experimental que posee Génesis, pero por la situación de educación remota, pues ya no lo pudimos hacer, la teorización de la práctica y practicar la teoría. Pero estamos en eso y consideramos pues que en próximos 2 años que se realizará nuevamente este congreso, somos optimistas en que podremos presentarles ya de datos más consistentes en cuanto a la evolución del uso del Kahoot. Muchas gracias. Muchas gracias, Julia. Para recordarles a los participantes que el listado de asistencia se pasará al final y las preguntas las vamos a ir recolectando. Igual al terminar todas las ponencias haremos la ronda de preguntas. Vamos a continuar con el siguiente ponencia, con el título La palabra ciencias es femenina y plural. Un programa de visibilización de científicas para todos los niveles educativos. Con Susana Pilar Gaitán Guida. Muchas gracias. Voy a compartir la pantalla y mientras se comparte quiero agradecer a la organización que me haya dado la posibilidad de participar en esta ponencia. Me gustaría que me dijeran si se ve ahora ya bien. Sí, abramos la presentación, por favor, en pantalla completa. Perfecto, ahí estamos. Gracias. Bien, lo que hemos realizado en nuestra universidad en realidad es un proyecto que entronca muy bien con lo que se ha dicho esta mañana de no es buena idea que se hagan, a ver, todo suma, pero no es una buena idea que se hagan flash aislados si lo que queremos es cambiar una visión de la ciencia. Y por eso se ha organizado un programa de visibilización que sea fácilmente interconvertible y que regularice la presencia de las mujeres en ciencia. Eso es lo que hemos hecho. Un sistema que sea muy plástico y que permita desde hacer un cuento o juegos en el aula cuando son niños y niñas muy pequeñines a actuaciones en asociaciones de vecinos y vecinas o en la propia universidad. Ese es el programa Señora Ciencia, que en realidad lo que pretende es hacer lo evidente, que es que la ciencia es algo más que los estereotipos que vemos en los cómics, en los que habitualmente es un científico y además un científico malvado. No, la persona que hace ciencia, como decían también esta mañana, puede tener la cara... Oh, ¿por qué no pasa ahora? Ay, vaya por Dios, no quiere pasar. Oh... puede tener la cara de una actriz de cine o ser una niña de apenas 13, 14 años como Emily Rose cuando fue la autora más joven en publicar un artículo científico en una revista con QED, destrozando de camino una pseudociencia con el poder del método científico. Eso permite mucho la identificación porque estamos rompiendo el estereotipo y estamos acercándolo a personas reales, bueno, a personas reales o a estrellas de cine, que tanto da. El resultado de eso es que efectivamente las aulas se abren en espacios diversos donde el progreso científico ya no se ajusta a una persona que no existe, sino a un profesorado universitario, profesorado de grupos de investigación reales que tienen vida, que tienen hijos, que tienen familia y que comparten su experiencia en el aula de otros niveles educativos, en la asociación de vecinos y vecinas o en cualquier entorno donde se esté
esté haciendo hincapié en la presencia de esas personas. Evidentemente, cuando se elige un determinado perfil, se adapta a la circunstancia en la que nos encontremos. Voy a poner un ejemplo que es inevitable en las circunstancias en las que nos encontramos. El advenimiento de la pandemia hizo que, de alguna manera, todo lo que se hacía era básicamente conducirse hacia comprender lo que nos estaba pasando. Entonces, inmediatamente aparecieron las mujeres de la pandemia, desde Caricó y lo que hizo con el ARN, pasando por los trabajos de la China Zheng para determinar cómo se producía, o cosas más, todas las mujeres que han estado implicadas en la génesis de las vacunas, desde Lady Montagu a la Zendal, a las que están presentes, a enfermera Zendal, a las que están ahora mismo presentes detrás de la vacuna de Pfizer, la vacuna de Moderna y la rusa, la Sputnik, que también tiene en su equipo a mujeres. Y más aún, la definición de lo que es la definición de coronavirus que hizo June Almeida. No sé por qué me aparece un mensaje de error que no tengo muy claro a qué se debe, pero bueno, en cualquier caso ya he terminado, así que muchas gracias y espero que se haya visto a pesar del mensaje que aparecía de la aplicación, que no sé a qué se debía. ¿No se ha visto bien? No sé si lo logramos ver su presentación, Susana. Gracias. ¿No se vio? ¿No se vio? Sí vimos. Bien, gracias. Vamos a continuar. La siguiente ponencia tiene el título Ampliando la visión transdisciplinar y con perspectiva de género al alumnado del nivel secundario, con Lorena Romero Salazar, Melissa María Monroy Hernández y María del Rosario Flores González. Hola, muy buenas tardes a todas y todos y todas. Efectivamente, ya mencionaron el título. Solo quiero destacar que pertenecemos a la Universidad Autónoma del Estado de México, pero en particular a la Facultad de Ciencias y la Facultad de Arquitectura y Diseño. Somos parte de la Red de Ciencia, Tecnología y Género en México y también de Buen Ambiente SAS-DCB. Somos un grupo multidisciplinar, física, yo soy física, Melissa ingeniera y maestría en física, y María del Rosario es biotecnóloga. Muchas gracias por aceptar nuestra ponencia. Okay. Entonces, queremos referirnos a la matrícula a la que nos interesa estar vinculando este trabajo de investigación, que es la de nivel medio, nivel secundaria, y que contribuye a una gran cantidad de la población mexicana. Estamos considerando precisamente una evolución de la matrícula en la que, como pueden observar, hay una paridad bastante acertada, y bueno, esto no se refleja en el momento en que deciden optar por un área, por una carrera en las áreas STEM, o incluso que se sientan abiertas y abiertos a conversar sobre esta clase de temas. Entonces, una disculpa. Espérenme tantito. Bueno, me sigo con esto mejor. Quiero saber si lo distinguen. ¿Sí? Bueno, nuestra idea es pensar en las posibilidades de que el alumnado esté consciente y que tenga presente a lo largo de su formación la importancia de las áreas STEM, basándonos en los contenidos de los libros de la Secretaría de Educación Pública, que en México todos estos libros de texto son de acceso abierto dentro de la plataforma de la Secretaría de Educación Pública, y por lo tanto pues es lo que también consultamos para esta propuesta. La propuesta en sí es considerar una agrupación de lo que ya han estado hablando, del aula invertida, del Flip School, también el Peer Instruction, que es la instrucción, el aprender por pares, más la perspectiva de género, que es también lo que nos convoca en el Congreso aquí presentes.
Entonces, esta parte del marco de actividades de aula invertida, como lo decía la ponente anterior, es pensar en que el alumnado esté revisando material y llegando a resolver problemas específicos en un contexto de habilidades también múltiples. Consideramos que un segundo eje debe ser estar incluyendo mentorías y con esa perspectiva de género también. Y las herramientas, un tercer eje, las herramientas para facilitar la búsqueda de mujeres en las áreas STEM, es decir, acercarles quiénes son algunas de las autoras, de las representantes y de quienes también desde nuestros espacios en Iberoamérica estamos desarrollando investigación científica, tecnológica, en todas las áreas del conocimiento y que podamos estar siendo visibilizadas a través de la educación. Y bueno, todo esto lleva hacia el cuarto eje, para que se implementen políticas públicas incluyentes y que esto se refleje como un área clara. Dentro de la Ley de Educación Superior y de la Ley de Educación en México, recientemente también se han incorporado, pero desde la parte legislativa hacia ya la operación, pues tenemos que contribuir todas y todos. La metodología que estamos planteando es partir de que existe la facilitación de un pensamiento creativo y generar un incremento de autoestima científica, que hay autores que consideran que hay la llamada autoestima en matemáticas, pero queremos generalizarlo al caso de una autoestima de las áreas STEM. Aunado a ello, la instrucción, la peer instruction, que es una interacción intraequipos desarrollada en 97 por Masur, que ha mostrado logros exitosos en el área de nivel superior, pero consideramos que desde edades tempranas esto se puede implementar y con los 3 ejes del currículum, tal como lo mencionan Alma Rosa Sánchez Olvera, compañera de la red y que ha abordado el tema desde una guía educativa para nivel medio superior, pero bueno, aquí queremos llevarlo también al nivel secundario. La intención es considerar muchísimas técnicas de aprendizaje activo, en donde las herramientas tecnológicas también sean un auxiliar, pero también reforcemos conceptos y habilidades desde la discusión, desde la dialéctica, desde permitir que el alumnado se encuentre cómodo y comentando entre equipos. Y bueno, al incrementar las habilidades de colaboración y autoestima, pues esto también hace un sentido de comunidad, de pertenencia y va a permitir también que se relacione mejor con las áreas STEM y sin estereotipos, que esa es también la premisa. En el área, en la educación de nivel secundario en México, estas son las áreas STEM que estamos viendo en primero, segundo y tercer año de secundaria. No en todos los años se ven las mismas materias, pero bueno, podemos estar encontrando una forma de complementarlos. Por ejemplo, este es un ejemplo, en el tema de humanidad, interacción con el micro y macrocosmos, llevamos o consideramos que podamos llevar al alumnado a ver más allá, bueno, con las lupas o con las lentes de género, pero también con las lentes de todos los alrededores y estar llevando también a que piense en cómo lo aplicaría, incluso en la investigación de alimentos como microorganismos que modifican y evolucionan a los materiales. Este solamente es un ejemplo. Pero bueno, lo que creemos es que un entramado transversal con perspectiva de género en estas categorías del currículum formal real y oculto van a lograr que el alumnado del nivel secundaria pueda ser nuevas generaciones fortalecidas para la elección y diálogo profesional sin estereotipos de género. Y hablamos de elección y diálogo profesional porque no tienen que elegir una carrera STEM, pero que puedan comunicarse entre todos y todas es algo que realmente querríamos. Y bueno, estos son nuestros datos de contacto. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Lorena. Le agradezco por su participación. Vamos a continuar con la siguiente presentación, con el título Una aproximación al análisis de la relación entre los motivos aducidos para la elección del grado de maestra o maestro en la educación infantil y su feminización. Andrea Domínguez García, Bárbara Ortuño Martínez, Rocío Díez Ros. Hola a todos y a todas, buenas noches desde España. Si me permiten, voy a presentar.
Ahí está. Ahora. Perfecto, les voy a hablar un poco en primer lugar, del sistema de educación en España para que puedan tener un contexto en el que comprender mejor los datos que les voy a dar. En España se organiza en primer lugar la educación infantil, que es cuando los niños y niñas tienen de 3 a 5 años, la educación primaria que va desde los 6 años a los 12 años, la educación secundaria obligatoria que va de los 12 a los 16 y el bachillerato que va de los 16 a los 18 años. Después de eso pueden acceder a la formación profesional o a la universidad. Bien, los datos que les voy a dar son del Ministerio de Educación y Formación Profesional del Gobierno de España de 2018 a 2019. En educación infantil hay maestras en un 97,6%. En educación primaria un 82% y en bachillerato un 59,1%. Como ven, conforme los chicos y chicas van creciendo, hay menos mujeres profesoras. Entonces, ¿por qué hay tantas mujeres maestras en los primeros niveles educativos en el sistema de educación español? Pues bien, esto ocurre porque tradicionalmente la mujer ha estado relegada a un espacio más privado, al hogar, mientras que el hombre estaba en el espacio público, en el trabajo o en un espacio más sociable. La mujer quedaba relegada al hogar, dedicándose a tareas exclusivas de cuidado, por ejemplo, a niños y a niñas o a personas enfermas, y también a las tareas del hogar. De esta manera, la mujer tradicionalmente, histórica y culturalmente, ha estado estereotipada, como el hecho de que, por ejemplo, las mujeres sean las más adecuadas para cuidar a los niños y a las niñas, o la creencia de que se le dan mejor o está más capacitada para atender a niños y a niñas. Por lo que vemos que, fruto de estos resultados históricos y culturales, en los primeros años de edad, como sería en la educación infantil, hay casi un 100%, prácticamente le falta un 3%, de mujeres maestras. También decirles que, por ejemplo, en la Universidad de Alicante, durante el curso 2019-2020, el 89,66% de mujeres estudiaron la educación infantil. Apenas un 2% de hombres estudió este grado. Bien, en cuanto a los objetivos que nos hemos planteado en esta investigación, se trata de conocer y analizar las causas de la elevada feminización del alumnado del grado en maestro-maestra en educación infantil de la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante, en España, analizar la influencia de los roles de género relacionados con el cuidado de la infancia y los motivos de elección de dicho grado, y analizar los motivos que llevan al alumnado a elegir el grado de maestro en educación infantil, pretendiendo así observar si existen diferencias por género en la elección de estos grados. Bien, ¿qué hemos utilizado? Hemos utilizado un método cualitativo de investigación con 90 participantes, de los cuales 87 son mujeres y 3 hombres. Esto es fruto, como les comento, de la feminización de los estudios, y hemos utilizado un cuestionario en el que les hacíamos 3 preguntas abiertas. En cuanto a las fases de la investigación, en la fase de preparación lo que hicimos fue plantearnos una serie de objetivos como los que les he comentado. Hicimos una revisión bibliográfica sobre el objeto de estudio, preparamos nuestros objetivos y fuimos viendo qué participantes seleccionábamos. En la fase de desarrollo construimos el instrumento y lo validamos, y se pasó al inicio del curso académico, que aquí en España comienza en septiembre. En la fase final obtuvimos una serie de resultados que analizamos, llegando así a una serie de conclusiones que les comentaré a continuación. Bien, no sé si lo verán porque se ve un poco pequeñito, pero les comento lo más importante. En la tabla 1 están los motivos relacionados con la vocación para elegir el grado de maestro o maestra en educación infantil por sexo. Como vemos aquí en el subcódigo 1.5, desde pequeño o pequeña quería ser maestro, con un 26,88% de mujeres.
y además estaría el subcódigo 1.4, la profesión docente. En cuanto a estos códigos, desde pequeño o pequeña quería ser maestro es porque en general las chicas desde pequeña estamos educadas en ciertos estereotipos de género, por ejemplo, pues la muñequita con el carrito, los bebés para darles de comer, etcétera. Y el hecho de que le guste la profesión docente es el hecho de que le gusta enseñar, de que la enseñanza es un motivo para elegir este grado. En cuanto a los motivos relacionados con la infancia para elegir el grado de maestro en educación infantil por sexo, destacamos con un 46,53% el hecho de que a 47 mujeres tengan gusto por la infancia, es decir, desde pequeñas les gustan los niños y las niñas pequeños, los bebés, cuando ven, por ejemplo, a un bebé por la calle, pues se paran y les sonríen. Y también destacamos la experiencia previa, que es el subcódigo 2.2, con 28 mujeres y un 27,72%, en lo que observábamos que, por ejemplo, recalcaban las participantes el hecho de, por ejemplo, haber cuidado a sus familiares más pequeños o haber trabajado en un comedor escolar o haber trabajado en actividades con niños más pequeños y por tanto esa experiencia previa les había dado la motivación o la vocación para elegir el grado de maestro en educación infantil. Bien, como conclusiones, los resultados nos muestran un elevado porcentaje de respuestas a los motivos para elegir el grado en estrecha relación con roles estereotipados de género. Como vemos, hay muy pocos participantes hombres y los que hay no suelen elegir los mismos motivos que las mujeres. Por tanto, es necesario desarrollar acciones coeducativas en las etapas educativas preuniversitarias, que serían la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, que consigan reducir la elección de estudios y profesiones en función de los roles de género, ayudando así a no perpetuar la división sexual del trabajo y animando y motivando a que hombres cursen estos estudios. Les dejo por aquí mi correo por si tienen cualquier duda y bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias, Andrea. Vamos a continuar con la siguiente y última ponencia de esta tarde, y es la mirada feminista en la formación científica de pedagogas y pedagogos en UPN U152, Atizapán, Estado de México, con Dolores Julia Arce Razo. Hola, buenas tardes a todos. Voy a iniciar la presentación. Bueno, si me dicen si se ve, porque no la Sí veo. la vemos, nosotros lo estamos viendo. Tal vez podemos abrir en pantalla completa la presentación. ¿Ya está? O sea, la vemos, pero está con toda Ahí está, listo. Podemos empezar. Bueno, mi nombre es Dolores Julia Arce Razo. Estoy actualmente como docente frente a grupo en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 152 de Atizapán, Estado de México. Esta es una unidad que se rige por la rectoría que está en la Ciudad de México. Es una unidad que tiene 3 sedes, en Netzahualcóyotl y en Tultepec. En la unidad de Atizapán hay pocos alumnos porque el edificio escolar es muy pequeño, entonces por eso me centro en la unidad 152 de Atizapán. Bueno, ¿por qué decidí por visualizar la mirada feminista en la formación científica de pedagogas y pedagogos? Bueno, porque me di cuenta de que la formación inicial de los jóvenes estudiantes en la licenciatura de pedagogía tiene ciertas características. Uno, son jóvenes que han pasado por un trayecto formativo que iniciaron más o menos en 2004, 2005 y anterior. ¿Por qué digo anterior? Porque tenemos estudiantes
de más de 18, 20, 30, 40 años. Bueno, tengo que aclarar que lo que estoy presentando es el inicio de la investigación porque es lo que se presentó pues hace un año que se iba a dar presencial. Sigo. Estos jóvenes que inician ahorita, perdón, que están estudiando ahorita para pedagogos, su trayecto formativo los ha insertado en diferentes reformas educativas. La primera reforma educativa fue la de preescolar en 2004, cuando preescolar se hace obligatorio. Después viene una segunda reforma educativa en secundaria que cambia planes y programas de estudio. Y al parecer las autoridades educativas se dieron cuenta que empezaron a construir el edificio de arriba hacia abajo y en 2011 se da otra reforma educativa que pone la atención en los cimientos, en la educación básica. Bueno, este trayecto formativo transitado por todas estas reformas lleva a los jóvenes que están egresando ahorita de esta licenciatura a estar trabajando en la visión de 3 reformas actuales. La de 2011, la que se dio en 2011, la que se da en 2017 y la actual, la que se da en 2019 con la nueva escuela mexicana. Esto provoca serios problemas para el estudiantado. ¿Qué preguntas me hago para llevar a cabo esta investigación? Bueno, lo primero que quiero decir es que en 2006, cuando se hace la reforma a la educación secundaria, se hizo visible la perspectiva de género en los currícula. Sin embargo, en la institución en la que yo trabajo, se trabaja con la currícula o los planes y programas de 1990 a los que se les van haciendo adecuaciones. En el año 2018 se hizo una reforma a las normales, las instituciones que forman docentes, pero no así en esta licenciatura que forma pedagogas y pedagogos que en un futuro próximo van a trabajar también como docentes en el Estado de México. O sea, es una de las líneas hacia la que se inclina su formación pedagógica. Entonces, los docentes que tenemos a cargo, planes y programas, la mayoría de docentes que trabajan en esta institución, pues son hombres más o menos de una edad ya mayor que se inclinan por no tocar cuestiones de género y mucho menos cuestiones de feminismo. Esta situación me ha llevado a preguntarme si están incluidas en las adecuaciones que van haciendo los docentes a planes y programas, porque decía son de 1990 y los tienen que ir adecuando a lo presente. Yo quiero saber si están incluidas las mujeres y su conocimiento científico-tecnológico en igualdad, visibilidad, equidad y justicia con los hombres. Si están incluidas en todos los ámbitos y contextos educacionales que implica la formación universitaria de docentes nobles, hablando de estos pedagogos. Otra pregunta que me planteo es cómo se propone la ciencia y la tecnología para la formación pedagógica, porque desde mi punto de vista no se visualiza el desarrollo del pensamiento científico. ¿Sí? Se visualiza el aprendizaje de las ciencias. Otra pregunta que me planteo es cómo integrar a la formación pedagógica el conocimiento científico de las mujeres si lo dado no es percibido. ¿Qué quiere decir? Que no nos damos cuenta que el currículum sigue, o los currícula siguen siendo mayormente aplicados con la visión masculina. No cualquier visión masculina, sino la visión masculina occidentalizada,
del hombre blanco, ¿no? La mirada androcéntrica y europea. Bueno, la siguiente pregunta que me planteo es ¿cómo sirve a lo pedagógico, perdón, la completitud del saber femenino y masculino para la transformación social? Insisto, estas preguntas parten de cómo visualizo o cómo se visualiza la currícula en la institución. ¿Cuáles son mis objetivos al iniciar esta investigación? Pues primero, identificar la transversalidad del conocimiento científico y los avances tecnológicos con perspectiva de género en las materias de estudio que conforman el programa. Tengo que decir que para conseguir atender a estos objetivos, ¿verdad? Como docente frente a grupo, pues me dediqué a observar a los estudiantes, a estudiar la currícula y analizar cómo van siendo las adecuaciones al currículum. Me di cuenta que en las adecuaciones solo se actualiza la bibliografía básica y en algún momento la bibliografía complementaria. En el objetivo 1, que es identificar la transversalidad del conocimiento científico y avances tecnológicos con perspectiva de género en las materias de estudio que conforman el programa, tengo que decir que me ha tocado trabajar como maestra frente a grupo en las siguientes asignaturas. En Seminario de Técnicas de Investigación y Estadísticas Aplicadas a la Educación, en Teoría Pedagógica Contemporánea, en Teoría Curricular, en Comunicación, Cultura y Educación, en Planeación y Evaluación Educativa y en Desarrollo y Evaluación Curricular. Por lo tanto, he tenido la oportunidad de ingresar algunos textos escritos por mujeres feministas científicas, filósofas, antropólogas y demás. Entonces, tomé a los grupos que yo atiendo o que atendí en el momento en que empecé con la investigación y pues me di cuenta que tenía a la mano a 200 estudiantes para ir observando cómo manejan ellos esta situación. Entonces empecé a registrar cómo se percibe la teoría crítica feminista en lo científico en relación con lo que corresponde a planes y programas de estudio. Para esto tuve que ingresar o compartirles a los estudiantes textos escritos por mujeres acerca de pedagogía feminista, mujeres que hablan acerca del currículum, de la planeación y evaluación del mismo y otros. Otro de los objetivos que conseguí con compartir el conocimiento de las mujeres fue introducir en las materias de estudio el conocimiento científico de las mujeres para elaborar constructos académicos solicitados como evidencias. ¿A qué le llamo yo constructos académicos y que son solicitados como evidencias? A las tesis que presentan los estudiantes al final de su formación. ¿De qué me he podido dar cuenta hasta el momento? Porque pues ya llevo un año más en este periodo de pandemia de estar estudiando esta situación. Bueno, de que algunos estudiantes, tanto hombres como mujeres, se han interesado por el tema de las mujeres en diferentes aspectos y diferentes disciplinas. No así los colegas docentes, tanto mujeres como hombres. No a todos les interesa visualizar la perspectiva de género y menos les interesa visualizar el punto de vista feminista por, considero yo, una falta de información acerca de lo que es el feminismo como agenda política. Otro de los objetivos que me propuse es conocer el nivel de importancia que el estudiantado adjudica a la producción científica de las mujeres para su ejercicio profesional.
y me di cuenta de que el mayor interés está en el ecofeminismo. Otro de los objetivos fue identificar en las y los jóvenes las características que propician mayor asiduidad a la aplicación de la perspectiva de género con base en los estudios feministas. Bueno, ¿qué metodología estoy usando? Porque es una investigación que sigue en curso, no está terminada. Utilizo la hermenéutica. ¿Por qué la hermenéutica? Porque analiza la articulación simbólica de la subjetividad. Yo tengo que estar observando el ser, hacer y pensar del estudiantado. Y esto implica que las categorías de análisis en los campos de estudio se observe la perspectiva de género, porque voy observando el aprendizaje, la construcción de conocimiento y las actitudes o conductas que van mostrando los chicos, y esto es, desde mi punto de vista, subjetivo. La hermenéutica, porque se genera conocimiento a partir de la teoría crítica feminista que yo les voy compartiendo, y se va consolidando una criticidad potencial para el cuestionamiento del interactuar de mujeres y hombres en la lectura del hacer científico. ¿Qué quiero decir? Que voy visualizando si ellos van identificando cómo se puede apoyar el desarrollo y ejercicio del pensamiento científico en las personas que ellos van a formar después. Y cómo lo visualizan en un sistema educativo como el mexicano, que es androcéntrico y que está determinado por una ideología patriarcal, su mito y su hegemonía. ¿Qué utilizo en esta metodología? Un registro anecdótico, un diario de campo y grupos de discusión. ¿Cómo genero estos grupos de discusión? En las sesiones de trabajo que yo voy aplicando en la materia que me corresponde impartir. Como ya dije, me dediqué a analizar la currícula, analizar los objetivos de formación, analizar la bibliografía básica, la bibliografía complementaria de planes y programas de estudio de las asignaturas que he tenido y cómo poder compartir información o conocimiento científico de las mujeres, haciendo esta adecuación en mis planificaciones de clase. En estos grupos que yo atiendo, lo conforman pues 200 estudiantes, algunos, a un grupo lo tuve repetido durante 4 semestres, entonces este grupo me dio la oportunidad de visualizar algunas cosas que no pude visualizar en los otros grupos que solo los tuve un semestre. Como ya dije, son jóvenes, en su mayoría mujeres, porque la matrícula tiene más o menos el 80% de mujeres y el otro por ciento de hombres. ¿De qué me pude dar cuenta? Bueno, en los currícula de la institución, ¿sí? Las mujeres científicas siguen sin aparecer en la bibliografía. Estas dos imágenes es el mapa curricular de la licenciatura y el mapa curricular de la educación básica. No se ve muy bien, pero en esta parte, si alcanzan a ver el cursor del mouse, aparece la ciencia. Y pues ya lo comentaba la ponente de la UEMEX, de la Universidad del Estado de México, cuáles son las materias que se trabajan en ciencia, ¿sí? Si observamos el mapa curricular de las materias de la licenciatura, pues difícilmente podremos observar alguna que se dirija específicamente a este campo, ¿sí? Van más encaminadas a la didáctica, la psicología, pero como materias de estudio para la atención, ¿sí? No para la formación. Entonces de ahí
yo visualizo que tendríamos que estar poniendo atención en la currícula, porque las mujeres científicas siguen a aparecer, como lo dije antes, en el acto formativo como teóricas de consulta o de estudio cotidiano. No aparecen como científicas, no aparecen como académicas, filósofas, sociólogas, antropólogas. Actualmente, algunos docentes ya comparten más a mujeres como Hilda Taba en currícula, Emilia Ferreiro en pedagogía, se menciona por ahí María Montessori, pero no, las mujeres no son consultadas, ¿sí? Ni para estudiarlas, ni para investigar. Aquí hay una paradoja significativa con el mapa curricular de educación básica, porque en el mapa curricular de educación básica, en el papel, está la transversalidad de la perspectiva de género. Pero no es congruente o conformante con la currícula de la formación de las pedagogas y los pedagogos. Algo que hay que hacer notar es que si observamos el mapa curricular de la licenciatura, habilidades tecnológicas, se le llama a la asignatura, no está incluido en este mapa, sin embargo, existe como materia extracurricular. Y aquí tenemos un problema, que habilidades tecnológicas no se ofrece a los estudiantes con softwares para investigación. Se ofrece con softwares para crear material didáctico. Entonces, ahí tenemos, pienso yo, una debilidad, ¿sí? Porque, pues, en la actualidad existen muchos softwares de carácter analítico científico que pueden ayudar a los estudiantes a elaborar otro tipo de tesis. Ellos tienen la oportunidad como producto final elaborar tesis, tesina, ensayo, biografía, monografía y otras opciones. Y la mayoría opta por tesinas, monografías, biografías. Entonces, se está tratando de que opten por tesis, por procesos de investigación que ayuden a mejorar precisamente el sistema educativo, porque muchos no se visualizan como pedagogos, se visualizan como docentes frente a grupo. Y entonces, pues desde aquí parece haber un problema en que la investigación que se hace en sus tesis se tratan temas ya demasiado estudiados. La otra situación es que yo considero que hace mucha falta la información referente a la visión feminista, porque el feminismo generalmente se visualiza como esta no aceptación de los hombres. Y en la agenda política del feminismo se trabaja por la igualdad y la equidad, lo que quiere decir que así como existen colectivos feministas, feminismos con diferentes visiones, existe un feminismo que se ocupa de la parte pedagógica y de la inclusión en igualdad de mujeres y hombres en el terreno de la ciencia, ¿sí? Por lo tanto, tendríamos que tener los currícula con la misma cantidad de conocimiento en igualdad y en equidad. Otra situación mi estimada, estamos ya fuera de tiempo, la verdad es que estamos bastante fuera de tiempo ya. Disculpa, es que no oí la sí. chicharra. Queremos continuar con lo que es la ronda de preguntas en la que vamos a participar nuevamente con todos los ponentes.
Vamos a empezar con la pregunta a Lorena Romero. Lorena Romero, me gustaría saber qué satisfacción le dejó este trabajo como investigadora y con qué obstáculos se enfrentó en el mismo. Muchísimas gracias. Para nosotras siempre ha sido un interés acercar la ciencia a todas las y los alumnos de todos los niveles. Entonces lo habíamos estado haciendo desde talleres muy puntuales y que en la mañana, bueno, en la sesión de la mañana comentaban que cuando se es aislado no siempre se puede recuperar la impronta o los logros. Entonces, con esta investigación consideramos que estamos yendo un paso más adelante al tener una propuesta metodológica en la que también esté soportado por el área de la enseñanza de las ciencias referidas como áreas STEM y también la perspectiva de género. Entonces es muy grato. Somos participantes de la red de ciencia, tecnología y género, entonces es otro es una palomita más a favor de todos los esfuerzos que se están haciendo dentro de la red. Y dentro de los obstáculos, del mismo proyecto, todavía nos faltaría haberlo implementado. El gran obstáculo fue precisamente el COVID, porque ya teníamos el acercamiento con el sector de educación pública en el estado para tratar de ir implementando al menos un grupo piloto, pero ese sería un obstáculo. Espero que haya contestado la pregunta. Gracias. Gracias, Lorena. Vamos a continuar con Lorena igual. Tenemos una pregunta, no sabemos de quién, pero ¿cómo potenciar el pensamiento científico a través de la autoestima en las niñas de primaria? Ok, y nos gustaría aclarar que cuando ponemos autoestima, le ponemos el apellido autoestima en STEM, autoestima matemática, o sea, partimos de este concepto en el que sientan esa seguridad de poder aplicar sus conocimientos sin ningún prejuicio, sin ningún estereotipo como se me olvidó el nombre, pero la perspectiva de impostora, que no se sientan, que no pueden, es a esa autoestima a la que nos referimos en particular. Y les decía que la tomamos prestada de la autoestima matemática y estamos seguras de que esto se generaliza a la autoestima STEM. Muchas gracias, Lorena. Esta pregunta va para Andrea. ¿Qué tipo de estrategias se deberían implementar para disminuir el impacto de los estereotipos de género? Muchas gracias. Bueno, principalmente, como ocurre en el caso de las STEM, que suelen estar masculinizadas, se ofrecen o se ofertan proyectos, por ejemplo, se rebajan los costos de la matrícula para que alumnas entren en carreras relacionadas con las STEM. En el caso de maestro en educación infantil o de magisterio infantil, como ocurre aquí en España, se podrían realizar diferentes acciones vinculadas o relacionadas a que el profesorado o hombres desde la ESO y bachillerato vean como una profesión para hombres y para mujeres, como sería la educación infantil. Muchas gracias, Andrea. La siguiente pregunta es para Susana. ¿Cuál es el nivel de aceptación en la actualidad de los científicos hombres hacia sus compañeras científicas? ¿Se nota algún tipo de discriminación? A ver, en España hay una política de integración, de participación y de igualdad muy fuerte. Es cierto que legislativamente se está trabajando mucho por la inclusión de todos los colectivos. Bien es cierto que hay que bajar de las musas al teatro y entonces efectivamente la gráfica en tijera sigue existiendo, las CEO y las directoras, las IP, investigadoras principales, son menos que los compañeros hombres. Hay que seguir trabajando, por tanto, y desde luego la pandemia no ha venido a ayudar. Hay datos demoledores de cómo se ha producido un impacto sobre los proyectos de investigación severísimo en las investigadoras. Ellos
se han quedado en casa y han continuado publicando, ellas se han quedado en casa y han parado su proyecto de investigación para dedicarse a los cuidados y el mantenimiento. De alguna manera, la pandemia nos ha devuelto a los años 90 o quizá antes. Así que hay que continuar trabajando en ese proceso de cambiar el estereotipo. La sociedad cambia con las leyes, se mueve con las ideas, pero sobre todo se modifica cuando los cerebros cambian la imagen que tienen de sí mismos. Por eso es tan importante actividades como estas que normalizan la presencia femenina en estereotipos que todavía se siguen asumiendo a partir de una sociedad tristemente heteropatriarcal. No sé si he contestado a lo que se me decía. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta es para Julia Paredes. ¿Con qué obstáculos se encontró para cristalizar este proyecto, aprovechando la tecnología, y qué satisfacciones le dejaron como docente? Julia. El micro, Julia, tiene cerrado el micro. Julia Paredes. Doctora, eso, listo. Sí, les decía que este proyecto es vinculado entre la Unidad Educativa Génesis y el Centro de Investigaciones CIENESPE. Justamente el obstáculo que yo les veo desde el planteamiento nuestro en el proyecto es que no pudimos hacerlo en la granja, o sea, con la parte experiencial, pero aplicamos el modelo experiencial de Kolb, o sea, el ciclo de Kolb, ¿no? Para que los chicos vengan con sus conocimientos previos. Nosotros analizamos en la institución cada maestro en su asignatura, luego pasa a la fase de conceptualización y lógicamente luego a la aplicación en el proceso ya de evaluación. Entonces, esto a la institución le ha dado muy buenos resultados y pienso que en lo posterior pues se podrá aplicar a básico y diversificado. Decirles que dentro del currículo nacional está lo sincrónico y asincrónico, y nosotros lo que hacemos también es utilizar lo que la disposición nacional nos pide. Entonces no estamos fuera ni de la norma ni del avance tecnológico. Entonces estas experiencias han sido bastante saludables, tanto como docentes, padres de familia y para los estudiantes. Especialmente porque se hace también el desagregado de hombres y de mujeres, o sea, ver cuáles las limitaciones que podrían tener las niñas al entenderle a la ciencia fácil, porque lógicamente por género tenemos ese concepto de que las niñas no van a las ciencias duras, pero en el tema de Génesis, de la unidad educativa, también busca eso, motivar a las niñas. De esto trabajamos desde el 2019, el 8 de marzo, y el 11 de febrero lo hicimos con más fuerza por el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Julia, tengo otra pregunta para usted. Esta pregunta viene de Roseli, de Brasil. ¿Cuál es el perfil socioeconómico de ingresos de los académicos que participan en el proyecto? Por ser una institución particular, tiene sus situaciones más bien de temas de pago a nivel laboral. Por lo tanto, el trabajo experimental como proyecto de investigación no tiene subvención, no tiene un acercamiento económico de otra institución. Lo ideal sería eso, que por ejemplo haya instituciones que apoyen a la institución como tal para los proyectos de investigación. Hasta cierto punto resulta que la institución es la que absorbe todo esto y los maestros de igual manera. Decirles que el nivel socioeconómico de los niños también ha permitido hacer este proyecto, porque ellos tienen instrumentos para conectarse. No es lo mismo que con el caso de los estudiantes que están en la ruralidad. Estos estudiantes, cuando nosotros aplicamos la encuesta, pues de con qué se conectan, cómo se conectan, tenían computadora personal, computadora familiar, tablet y teléfono.
Entonces, eso también facilita, no es lo mismo que trabajar con otro ámbito. Pero como le digo, todo corre de cuenta de la institución, no de otras organizaciones. Gracias, Julia. La siguiente pregunta es para Andrea Domínguez. ¿Será que seguimos viviendo en una sociedad machista y en donde se piensa que los hombres que trabajan con niños son homosexuales porque se sigue creyendo que este trabajo es de mujeres? Bueno, en primer lugar, yo creo que estamos bastante evolucionando en temas de igualdad, sobre todo aquí en España, desde una ley que se promulgó el 3 de 2007 sobre la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Yo creo que es muy importante diferenciar, por una parte, tanto el género como por otra parte la condición sexual de cada persona. No por ser homosexual se te van a dar mejor los niños, no por ser mujer se te van a dar mejor los niños, no por ser hombre se te van a dar mejor los niños. No es la propia persona, ni su condición sexual, ni su género, ni su sexo, sino son las capacidades de la persona. Aquí en España hay, aunque las estadísticas no lo muestren, por ejemplo, en el último colegio en el que estuve, pues de 7 maestras solo había un maestro, pero el maestro era excelente. No sé su condición sexual ni me interesa, pero era una persona que enseñaba a los niños con muchísima pasión, en los aprendizajes eran completamente significativos, era muy innovador, utilizaba las TIC, con lo cual quiero decir que esto no depende de ser hombre o mujer, ni si es homosexual o lesbiana o transexual, eso no importa. Ok, Andrea. Andrea, continuamos con usted. A partir de los datos cuantitativos, ¿cuáles aspectos consideraría relevantes profundizar en un estudio cualitativo? Por otro lado, ¿conocen algún contexto de la región donde la educación infantil no se encuentre feminizada? Bueno, respecto a la primera parte, sería muy difícil exactamente qué preguntar y a quién preguntarlo, porque, por ejemplo, en este año las cifras son, en nuestra universidad, para que se hagan una idea, estamos en una ciudad de más de 200.000 habitantes, a los que acuden de otras ciudades más pequeñas que van en torno de 40.000 a 100.000 habitantes. Es una universidad que también tenemos acogimiento de extranjeros, por ejemplo, de países europeos o de Latinoamérica. Y, por ejemplo, este año tenemos en educación infantil 341 alumnado, 306 son mujeres y 35 hombres, con lo cual a esos 35 hombres sería fácil preguntarles por qué lo han escogido. Lo difícil sería preguntar a el restante de hombres que por qué no escogen esos estudios. Y respecto a la segunda parte de la pregunta, tanto en el territorio nacional español como en las islas y en las comunidades, en las ciudades provinciales que tenemos, no hay ninguna comunidad, ningún territorio, ninguna parte en la que no haya feminización. Es decir, es algo que se da por todo el país. Es cierto que en algunas comunidades puede bajar más o menos, si no creo que Susana también lo puede corroborar, pero generalmente es algo que se da en todo el país, como que el hecho de que las chicas, entre las que yo me incluyo, siempre hemos pensado que, bueno, que nos gustan los niños, que no es lo mismo que seamos buenas maestras. Siempre hemos tenido pues ese cariño, esa relación con niños más pequeños y por eso entramos en esos estudios. Gracias, Andrea. La siguiente pregunta es para Julia Arce. ¿Cómo implementar la ciencia en la asignatura de educación artística, considerando la perspectiva de género? En el caso de la aplicación, nosotros podríamos decir que estamos dentro, en CIENESPE, estamos dentro de la metodología STEM, que mezclamos el arte también con esto y lógicamente en Génesis se busca también el tema de que los niños estén incluidos con el arte, con el deporte. Cuando hay los proyectos integradores que se presentan a los distritos, se ve claramente esta integración del conocimiento. Entonces, yo le veo válido todo lo que se puede hacer.
Lógicamente hay limitaciones por temas de infraestructura. Ustedes saben, por ejemplo, el tema de laboratorios tiene un costo muy alto, el tema de reactivos. Y esto pues un poquito impide para el tema de trabajar el STEM dentro de la articulación de las 4 ciencias duras. Pero en lo que se puede hacer y ver dentro de la currícula, pues yo no podría argumentar nada más. Gracias, Julia. La siguiente pregunta es para Julia Arce. Julia Arce, por favor, ayúdenme con no sé si no me está con el micrófono apagado. Sí, ya, esa es sí, para sí, usted. sí. A ver, la Julia. del arte. Ok. Sí. Bueno, en una experiencia particular integramos al teatro de títeres la química y la física. ¿Cómo? En la mezcla de colores, en la mezcla de materiales, en las medidas del teatrino, o sea, todos estos conocimientos de carácter abstracto, pues ya lo decía la doctora Julia también, en este espectro amplio del STEM, creo que está presentes la física, la química y las matemáticas. Nosotros lo probamos particularmente en el teatro de títeres al elaborar una escenografía, al elaborar un teatrino y al elaborar los títeres. Entonces, y al presentar la obra. Entonces, entran muchas situaciones de carácter intrínseco y extrínseco de pensamiento científico. Julia Arce, continúo con usted. En los últimos 5 años, ¿ha habido mayor inclinación de varones para ser docentes de nivel inicial? De ser así, ¿son entrevistados previamente para ver si reúnen el perfil pertinente? Para que los chicos ingresen a la licenciatura en pedagogía, hay un examen general aplicado por una institución que en México se llama Ceneval. Es un examen de conocimientos generales que no tiene, creo yo, ninguna inclinación genérica. O sea, es, creo, una de las cosas más equitativas que hay. Cuando están dentro, cuando ya ingresaron a la licenciatura, generalmente se les da una plática de inducción. Y en esta plática de inducción no se les pregunta ni a mujeres ni a hombres cuál es su interés por estudiar la licenciatura. Se les pregunta ya en alguna asignatura en particular, cuando hacen la presentación con algún docente, por qué están estudiando la carrera. ¿Sí? Y la mayoría de los hombres dice que les interesa estudiar la parte de diseño pedagógico. Hace 4 años, las mujeres mencionaban este interés por los niños, porque me gustan los niños, ¿sí? Actualmente, de 2 generaciones para acá, o sea, estoy hablando de cuando se inicia este estudio, ya visualizando a los estudiantes, el interés de las mujeres ya no es por los niños, sino ya es por la capacitación de adultos en áreas de salud, por la atención a jóvenes en áreas de orientación vocacional. Ya no es tanto el interés por la educación de niños pequeños, o ya no presentan un interés porque les gusten los niños, ¿sí? Sino ya son como más específicos hacia otras áreas de la pedagogía, laboral y capacitación. Gracias, Julia. Para cerrar esta ronda de preguntas, vamos a hacer la última pregunta a Susana. ¿Sería conveniente que se enumere a más pedagogas mujeres para seguirlas e investigarlas, de pronto seguidoras a contrapeso de los más citados o investigados? ¿Se podría sugerir algunas? Bien, yo en pedagogía no es mi ámbito de estudio, yo soy neurocientífica, pero sí puedo argumentar que en cualquier caso dar nombres
en femenino siempre ayuda, porque el aprendizaje en la especie humana se basa en la imitación. Si tenemos ejemplos para seguir, patrones para seguir, normalizamos la conducta y esta se vuelve más permisiva para nuestra propia adquisición de ese comportamiento. De manera que hacer visible el trabajo que realmente existe de las diferentes mujeres que han participado en todos los ámbitos de estudio, de las, llamemos, ciencias duras que yo he presentado aquí, pasando por las ciencias sociales, evidentemente debe ser una premisa a seguir. Voy a permitirme el lujo de recomendar en esa línea unos materiales que ha confeccionado la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas Española, AMIT. Si escriben Nomo Mathildas, aparece toda esa documentación que hemos generado precisamente para ser utilizada como material que se incluya en los libros de texto en primaria y en secundaria. ¿Qué es lo que hacemos con ese Nomo Mathildas? Me imagino que todas las presentes están familiarizados con el efecto Matilda, ese que ignora los currículum que tienen nombre femenino y se plantea la hipótesis de partida de que qué hubiese pasado si Einstein hubiese sido mujer, o lo mismo para Schrödinger, etc. Y construye esos materiales para poder ser utilizados, añadidos en el libro. Bueno, si tu texto ahora mismo no tiene esos nombres, sí puedes utilizar este material, que por cierto es de libre distribución, porque lo ha financiado finalmente la Comisión Europea y la propia Asociación de Investigadoras y Tecnólogas, con la generosísima participación de las dos empresas editoriales que nos han ayudado. Ese material está facilitando la presencia de mujeres. Si tú ves una mujer haciendo eso, tiene dos efectos simultáneos. En las niñas que creen que pueden y ese síndrome de la impostora baja su nivel de acción. Y en los niños que dejan de verlo como la eterna pionera, sino que sus compañeras pueden hacer exactamente lo mismo que ellos puedan, porque el machismo es malo para todos y para todas. No incluir la evidencia de que hombres y mujeres son personas perjudica tanto a unos como a otras, así que hay que empezar a levantar ya esos estereotipos por el bien de toda la sociedad. Muchas gracias, Susana. Bueno, el día de hoy hemos concluido esta tarde de trabajo. Ha sido muy enriquecedora. La verdad es que las 6 ponencias han sido muy interesantes. Les invitamos a todos los participantes a continuar en la presentación magistral que se hará a partir de las 5 de la tarde. Y seguir participando en las ponencias que todavía tenemos, lo que es el jueves 15 y viernes 16, horario de Ecuador. Por favor, al equipo técnico le pido que me ayude con el listado del link de asistencia para que puedan registrar todos los asistentes puedan registrar su participación. ¿Dónde está? Ahí está. Por favor, ingresemos la asistencia. Esperamos un momento para que si tienen algún inconveniente nos lo hagan saber. Disculpa, ¿nos pueden compartir las preguntas por si alguna quedó por ahí en el tintero? Por favor, de las... Con Lore, a ver. Sí, creí ver una. Vi por ahí alguna, pero digo para... A ver, es Lorena, ¿verdad? Sí, Sí, Lorena. también, sí se quedó algunas en el chat. Sí, lo que pasa es que algunas están por la redacción, no se entiende muy bien lo que quieren preguntar más que todo. Y por eso se les está descartando y otras porque están repetitivas en la misma pregunta. Entonces, por eso hemos tratado de coger las más importantes. Pero si usted desea, doctora, en el caso de Lorena y de la doctora Julia Paredes, todavía tenemos tiempito hasta que llenemos el registro. Sí, por ahí vi una pregunta de Belinka, la doctora Belinka, que sobre cómo implementaba el peer instruction en el... Okay. Entonces, si me permite, me gustaría contestarlo. Coincido con la doctora Julia que esto se ve favorecido para las instituciones que tienen plataformas de enseñanza digital, para ahora que estamos en la modalidad digital, pero sí se puede implementar subiendo la información previamente para que el alumnado la revise en las plataformas como Schoology o como Microsoft Teams y generando así
dentro de los espacios digitales se pueden generar mini salas en donde se les va invitando a la reflexión y a abordar el tema, el concepto a estudiar, y va uno entrando a las salas, guiando y supervisando cómo hay una interacción. Entonces, ese sería el mecanismo para hacerlo. No, me temo que para zonas rurales o donde tengan problemas de internet, es un poco complicado. Lo que he llegado a tener en el nivel superior es que si alguno de los integrantes del equipo o las integrantes no puede estar en línea, pero sí tienen su WhatsApp, están comunicándose por WhatsApp y están de esa manera. Pero bueno, son las limitaciones de si tienen o no el acceso a la tecnología en las sesiones sincrónicas, en las asincrónicas, esa parte. Gracias. Ok, gracias Lorena. Julia Paredes me parece que quería intervenir. Vi que preguntaban el tema del uso de los crucigramas y el tema del e-learning, me parece. Yo diría que con las encuestas que sacamos, lógicamente que para este próximo año se está planteando la posibilidad de que los estudiantes sean quienes diseñen ciertas actividades con el uso de la tecnología, o sea que ya no solamente hagan Kahoot para evaluaciones, sino que también se pueda utilizar otro tipo de instrumentos, sí. Entonces. Muchas gracias. Creo que si no tenemos ninguna otra intervención, podemos dar por cerrada esta mesa de diálogo. Hasta luego, gracias. Muchas gracias con todos. Que Sí, tengan una excelente tarde. muchas Que gracias. pasen bien, hasta luego. Gracias para todos, hasta luego. Buenos Gracias, días, un gusto. tardes, noche. Gracias.